El aire de la llanura de Anatolia era denso y pesado en aquel verano de 2004. Arda sintió cómo el polvo fino se adhería a su piel mientras bajaba del viejo autobús que lo había dejado en la entrada de Caraballír, un pueblo que parecía haberse detenido en el tiempo. Hacía 15 años, en 1989, su abuelo, Ismail, había salido a trabajar en sus campos de trigo y simplemente se había desvanecido. No hubo testigos, ni demandas de rescate, ni rastro alguno. Solo un silencio que se había carcomido el corazón de su familia durante más de una década. Arda, un joven de 20 años estudiante de geografía en Ankara, llevaba una mochila pesada y una caja de plástico resistente. Dentro de la caja descansaba su posesión más preciada y la razón de su viaje: un dron de mapeo topográfico. Era tecnología de punta, parte de un proyecto universitario para estudiar la recuperación de tierras agrícolas abandonadas. Había elegido la granja de su abuelo como caso de estudio, una excusa académica para confrontar un fantasma familiar que nunca había conocido en persona. Caminó por la única calle del pueblo, pasando por casas de adobe con techos de tejas descoloridas. Un par de ancianos sentados en un banco de madera frente a la tetería local lo observaron con curiosidad. Sus miradas no eran hostiles, sino cargadas de una memoria colectiva. En un lugar tan pequeño, la desaparición de Ismail no era solo una tragedia familiar, sino una leyenda local, un cuento con moraleja sobre los peligros de la soledad del campo. Al llegar al final del camino, vio la propiedad. La casa de piedra de 2 plantas, que en las fotos antiguas parecía robusta y llena de vida, ahora estaba en ruinas. El techo se había hundido parcialmente y la maleza trepaba por las paredes como si la naturaleza intentara reclamar lo que le pertenecía. El aire olía a tierra seca, a tomillo silvestre y a abandono. Dejó sus cosas a la sombra de un nogal centenario, el único testigo silencioso de la vida que alguna vez hubo allí. El calor era opresivo y el zumbido de las cigarras era el único sonido que rompía el silencio. Arda abrió la caja y montó el dron con cuidado. Las hélices de plástico blanco contrastaban con el paisaje rústico y terroso. Se sentía como un intruso, trayendo el futuro a un lugar anclado en un pasado doloroso. Con el control remoto en sus manos, hizo despegar el aparato. El zumbido agudo cortó el aire y el dron ascendió con rapidez, convirtiéndose en un pequeño punto en el cielo azul cobalto. En la pantalla del controlador, la granja se desplegó ante él desde una perspectiva divina. Vio los contornos de los campos que su abuelo había arado, ahora cubiertos por un manto de hierbas silvestres y cardos. Vio el corral derrumbado donde alguna vez hubo ovejas y el esqueleto de un viejo tractor oxidado. Dirigió el dron hacia el campo más alejado, una vasta extensión que limitaba con una colina rocosa. Era el último lugar donde, según los escasos relatos, alguien había visto a Ismail. Mientras la cámara se deslizaba sobre la vegetación monótona, algo captó su atención. En medio del mar de verde y ocre había una anomalía, una mancha. No era una sombra de nube, ni un defecto de la lente. Era un cambio sutil en la coloración de las plantas, un rectángulo casi perfecto donde la vegetación crecía más débil, más amarillenta, como si el suelo debajo contuviera un secreto que envenenaba sus raíces. Acercó la imagen, pero la resolución no era suficiente para dar detalles. Solo la forma. Una forma antinatural en un paisaje gobernado por el caos orgánico. Arda frunció el ceño, sintiendo un escalofrío a pesar del calor abrasador. Aquel patrón no tenía sentido. La imagen en la pantalla del portátil era una obsesión. Arda le había ampliado, analizado y contrastado con mapas topográficos de la zona. El rectángulo pálido destacaba como una cicatriz en la tierra verde y salvaje. No era una formación natural. Su geometría era demasiado precisa, demasiado deliberada. Por primera vez en 15 años, el misterio de su abuelo Ismail
no era solo una historia de fantasmas susurrada en reuniones familiares, sino algo tangible, un punto en un mapa al que podía caminar. El sol de la mañana Anatolia ya picaba con fuerza cuando Arda se preparó para la expedición. Metió en una vieja mochila una botella de agua, una pequeña pala de jardinería que encontró en el cobertizo oxidado y una brújula. Imprimió una captura de pantalla de la imagen del dron, marcando puntos de referencia. Un roble solitario, el recodo de un arroyo seco. Sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Estaba a punto de pisar el mismo suelo que su abuelo podría haber pisado por última vez. El camino hacia el campo lejano era una batalla. La naturaleza había reclamado la tierra con una ferocidad silenciosa. Espinosos arbustos se enganchaban en sus vaqueros y zarzas le arañaban los brazos. El aire vibraba con el canto incesante de las cigarras, un sonido que se hacía más denso y opresivo a cada paso. El calor se acumulaba bajo el sol, haciendo que el sudor le perlase la frente. El silencio de la granja abandonada no era pacífico, sino pesado, cargado con el peso de los años y las preguntas sin respuesta. Cuando finalmente llegó al área que había identificado, la frustración lo invadió. Desde el nivel del suelo, el paisaje era un mar monótono de hierbas altas y secas. El rectángulo perfecto, que era tan obvio desde el aire, se disolvía en la caótica vegetación. Caminó en círculos, consultando su impresión y la brújula, intentando triangular su posición. El roble solitario estaba allí, pero todo lo demás parecía igual. La perspectiva del dron era un don y una maldición. Le había mostrado el secreto, pero le negaba la facilidad de encontrarlo. ¿Buscas algo, muchacho? Una voz rasposa y cansada lo sobresaltó. Arda se giró bruscamente. Apoyado en un bastón de madera, un anciano de rostro surcado por arrugas profundas, como los campos secos, lo observaba. Llevaba un sombrero de fieltro gastado y su mirada, aunque nublada por la edad, era aguda. «Yo sí. Soy el nieto de Ismael Yilmaz», dijo Arda, sintiendo la necesidad de identificarse, de reclamar su lugar en esa tierra. Los ojos del anciano se abrieron un poco. «El nieto de Ismael, has vuelto. Me llamo Mehmet. Yo trabajaba para tu abuelo hace mucho tiempo. ¿Te pareces a él?» Un nudo se formó en la garganta de Arda. «¿Usted lo conoció bien?» «Como a un hermano», asintió Mehmet, acercándose lentamente. «¿Qué te trae a este campo olvidado? Nadie ha venido aquí en años». Arda le mostró la imagen del dron. «Vi esto desde el aire. Un área donde la hierba no crece igual. ¿Sabe qué es?» Mehmet entrecerró los ojos para enfocar la imagen. Un extraño silencio cayó entre ellos, solo roto por las cigarras. Luego, el anciano suspiró, un sonido cargado de memoria. «Ah, sí. El parche estéril lo llamaba tu abuelo. Las últimas semanas antes de irse, estaba obsesionado con este lugar. Venía todos los días con una pala. Decía que estaba probando un nuevo sistema de drenaje para la arcilla, pero nunca tuvo sentido. La tierra aquí es demasiado dura, demasiado rocosa. Nadie siembra nada en este rincón». Pero él cavaba sin descanso. Al amanecer del día siguiente, el aire fresco de Anatolia traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el tomillo silvestre. Pero Arda apenas lo notó. Su mente estaba fija en un solo punto del mapa mental que había trazado, el rectángulo pálido en el campo de su abuelo. La conversación con Mehmet había transformado una simple curiosidad en una misión personal. Ya no se trataba de un proyecto universitario. Era una búsqueda de respuestas, un puente hacia el abuelo que apenas conoció. Antes de partir, Arda exploró el viejo cobertizo de herramientas junto a la casa de campo. El aire en el interior era denso, cargado con el olor a óxido y madera vieja. Tras apartar telarañas y sacudir el polvo de décadas, encontró lo que buscaba: una pala de hoja gruesa y un pico. Las manijas de madera estaban desgastadas por el uso, pulidas por manos que sin duda habían sido las de su abuelo.
Sostenerlas le provocó un escalofrío. Era como tomar un testigo en una carrera de relevos cuyo final era desconocido. Con las herramientas al hombro, emprendió el camino de regreso al campo. El sol comenzaba a ascender, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados. Una vez en el sitio, usó el dron para una rápida verificación, asegurándose de estar en el centro exacto de la anomalía. Luego lo apagó. Quería que esta parte fuera analógica, un diálogo silencioso entre él, la tierra y el recuerdo de Ismael. Clavó la pala en el suelo. La tierra estaba compacta, dura por años de abandono y veranos abrasadores. El primer golpe resonó con un sonido sordo y seco, luego otro y otro. El trabajo era agotador. El sol ascendía implacable, el sudor le perlaba la frente y se deslizaba por su espalda. Cada palada de tierra removida se sentía como un esfuerzo monumental. Con cada músculo en tensión, pensaba en su abuelo, solo, cavando en este mismo lugar. ¿Qué buscaba con tanta desesperación? ¿Qué secreto podía ocultar este pedazo de tierra aparentemente estéril para que un hombre abandonara todo lo demás? Después de una hora de trabajo agotador, la pala golpeó algo con un ruido sordo y leñoso. No era una roca. Arda se arrodilló y escarbó con las manos. Pronto descubrió el extremo astillado de un mango de madera, blanqueado por el sol y la tierra. Siguió cavando con cuidado a su alrededor hasta desenterrar la cabeza metálica y oxidada de otra pala. Estaba rota. Seguramente era la herramienta de su abuelo, vencida por la misma tierra obstinada que él estaba tratando de conquistar. Un sentimiento de conexión profunda y melancólica lo invadió. Guardó el trozo de mango como si fuera una reliquia y siguió cavando con renovada determinación. Pasó el mediodía. El calor era sofocante. El silencio solo roto por el zumbido de las cigarras y su propia respiración agitada. Estaba a punto de rendirse al agotamiento cuando el pico, al penetrar más profundo en la tierra, emitió un asterisco clang asterisco metálico y resonante, completamente diferente al sonido de una piedra. El ruido vibró a través del mango del pico hasta sus brazos. El corazón le dio un vuelco. Dejó caer la herramienta y se arrodilló, escarbando frenéticamente la tierra con los dedos. Primero apareció una esquina de metal oscuro y oxidado. Luego, una superficie plana. Siguió cavando, con la adrenalina anulando el cansancio, hasta que la forma completa quedó expuesta. Era una pequeña caja fuerte de metal, pesada y sólida, sellada con una cerradura antigua y robusta. No había ninguna llave a la vista. Arda se sentó sobre sus talones, sin aliento, mirando la caja. El misterio de lo que su abuelo estaba haciendo en este campo no había terminado. Acababa de adquirir una forma tangible y cerrada. El peso de la caja de metal era denso, terco, mucho más de lo que su tamaño sugería. Arda la cargó de vuelta a la granja, con los músculos de los brazos y la espalda tensos por el esfuerzo. Cada paso sobre la tierra seca que crujía bajo sus botas era un eco del trabajo agotador de su abuelo. El sol de la tarde se cernía abajo en el horizonte, tiñendo el cielo de Anatolia con tonos anaranjados y púrpuras, y proyectando una larga sombra de Arda y su misterioso hallazgo. Al llegar a la casa, dejó la caja sobre la vieja y robusta mesa de madera de la cocina, el golpe sordo resonando en el silencio polvoriento. El aire olía a tiempo detenido, a madera vieja y a tierra. Primero, con un trapo húmedo, limpió cuidadosamente el barro y la tierra adheridos, revelando el metal oscuro y desgastado. No había ninguna marca del fabricante, ninguna inscripción, solo un diseño simple y funcional con una cerradura de ojo de llave en el centro, tan silenciosa y desafiante como la propia desaparición de Ismael. La frustración inicial de Arda pronto dio paso a una determinación casi febril. Cogió un cuchillo de cocina de un cajón, su hoja delgada y gastada, e intentó forzar la cerradura. El metal apenas se arañó. Buscó en el cobertizo de herramientas, regresando con un martillo y un cincel.
El sonido metálico y agudo de sus golpes llenó la casa, un estallido de violencia contra años de silencio. Pero la caja resistió. Cada golpe fallido era una burla, un recordatorio de su impotencia. Se detuvo, sudoroso y sin aliento, apoyando las manos en la mesa. La rabia se disipó, dejando tras de sí un pensamiento claro y frío. Ismael no habría enterrado algo con tanto cuidado si la intención fuera que se abriera por la fuerza bruta. Él habría guardado la llave. La respuesta no estaba en la fuerza, sino en el ingenio. La llave tenía que estar en alguna parte. Con esta nueva perspectiva, Arda comenzó a registrar la casa, no con la desesperación de antes, sino con una metódica paciencia. Empezó por el dormitorio de su abuelo. El armario de madera crujió al abrirse, liberando un olor a naftalina y a recuerdos lejanos. Revolvió entre viejas camisas de trabajo y un par de trajes guardados, palpando los bolsillos. Nada. Revisó los cajones de la mesita de noche, encontrando solo peines, un reloj de bolsillo roto y una fotografía descolorida de su abuela. Se arrodilló y levantó la alfombra raída, buscando tablas sueltas en el suelo que recordaba de su infancia como escondites de tesoros imaginarios. No encontró más que polvo. Se trasladó a la pequeña sala de estar, donde una modesta estantería albergaba los pocos libros de Ismael. Manuales de agricultura, algunas novelas turcas clásicas y un par de volúmenes de poesía. Pasó los dedos por los lomos, sintiendo el papel y la tela desgastados. Uno de los libros, una antología de poemas de Nazim Hikmet, se sentía más grueso de lo normal. Lo sacó. Estaba extrañamente pesado. Al abrirlo, descubrió que las páginas interiores habían sido cuidadosamente recortadas, creando un compartimento secreto. Y dentro no había una llave, sino algo potencialmente más valioso. Un pequeño cuaderno de cuero negro, atado con una cuerda fina. Sus manos temblaron ligeramente al cogerlo. Era el diario de su abuelo. Lo desató y lo abrió en la primera página. La caligrafía de Ismael era firme y clara. La primera entrada estaba fechada apenas un mes antes de su desaparición. Arda tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Se sentó en el viejo sillón y bajo la luz mortecina del atardecer que se filtraba por la ventana sucia, comenzó a leer. He encontrado algo en la tierra que no debería estar ahí. Algo que los hombres poderosos quieren, y temo que ya sepan que lo sé. La noche había caído sobre Caraballír, envolviendo la granja en un silencio denso y pesado. Dentro de la casa, la única luz provenía de una vieja lámpara de aceite que Arda había encontrado, su llama parpadeante arrojando sombras danzantes sobre las paredes. Se sentó a la mesa de madera, el pequeño diario de cuero abierto frente a él. El olor a polvo y a papel viejo llenaba sus fosas nasales. Con manos temblorosas, pasó la primera página, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. La caligrafía de su abuelo era firme al principio, la de un hombre acostumbrado al trabajo físico, pero con una mente clara. Las primeras entradas eran breves, casi telegráficas. Asterisco 12 de mayo de 1989. Asterisco, asterisco, la tierra está sedienta. He decidido cavar un nuevo canal de irrigación desde el arroyo hasta el campo norte. El suelo es duro, rocoso. Será un trabajo de semanas. Asterisco Arda siguió leyendo, pasando páginas que detallaban el arduo trabajo diario. Luego, la escritura cambió. Asterisco 28 de mayo de 1989. Asterisco, asterisco, hoy, la pala golpeó algo que no era una roca. No sonaba como piedra. Sonaba hueco. Cavé con más cuidado. Era una vasija de barro, rota pero llena de monedas. No son liras. Son viejas, pesadas, con rostros que no reconozco. Las limpié. Parecen de oro y plata. Mi corazón nunca ha latido tan fuerte. Asterisco, los ojos de Arda se abrieron de par en par. Artefactos, tesoros. Siguió leyendo, la narrativa de su abuelo volviéndose más urgente.
Asterisco 1 de junio de 1989. Asterisco asterisco, he encontrado más. Debajo de donde estaba la vasija, había una losa de piedra. La levanté con la palanca. Debajo, envueltos en tela podrida, había objetos. Un pequeño ídolo de bronce, brazaletes de plata, un collar de piedras azules. Esto es algo más que suerte. Esto es historia. La historia de nuestra tierra, enterrada bajo mis pies. Asterisco la emoción inicial de Ismael era palpable en las páginas, pero pronto fue reemplazada por una creciente ansiedad. Asterisco 10 de junio de 1989. Asterisco asterisco cometí un error. Un terrible error. Hablé de más en el pueblo después de un par de tés. Solo una mención casual sobre la tierra generosa. Kenan Bey estaba allí. Me miró de una forma extraña, sus ojos fríos como el acero. Es un hombre de negocios de la ciudad, siempre comprando tierras, siempre con una sonrisa que no llega a sus ojos. Me hizo preguntas, demasiadas preguntas. Asterisco un escalofrío recorrió la espalda de Arda. Kenan Bey, no conocía el nombre, pero sonaba influyente, peligroso. Las siguientes entradas confirmaron sus peores miedos. La escritura de Ismael se volvió más apretada, casi arañada en el papel. Asterisco 15 de junio de 1989. Asterisco asterisco un coche desconocido ha estado aparcado en el camino que lleva a la granja. Se va cuando me acerco. Siento que me observan, no puedo dormir. He movido los artefactos a la casa. Los miro durante horas. Son hermosos y terribles. Son mi fortuna y mi maldición. Asterisco asterisco 20 de junio de 1989. Asterisco asterisco, Kenan vino a la granja. Ofreció comprar mi tierra por una miseria. Dijo que era improductiva. Le dije que no. Su sonrisa desapareció. Todo tiene un precio, Ismael me dijo, y todo puede ser tomado. No fue una oferta. Fue una amenaza. Asterisco Arda tuvo que detenerse, el peso de la desesperación de su abuelo lo abrumaba. Ismael no había desaparecido, lo habían hecho desaparecer. Ojeó hasta la última entrada. La caligrafía era casi ilegible, manchada en un par de sitios como si hubieran caído gotas de sudor o lágrimas sobre la tinta fresca. Asterisco 25 de junio de 1989. Asterisco asterisco vienen por mí. Lo sé. Escucho coches por la noche. No hay escapatoria. He puesto las piezas más valiosas en la caja fuerte y la he enterrado donde todo comenzó. No la encontrarán. Pero si algo me pasa, quiero que mi familia sepa. Para ti y mi nieto, si alguna vez lees esto. La llave que abre nuestro futuro descansa donde el primer sol del verano besa al hierro frío. Es la única esperanza que nos queda. Asterisco Arda cerró el diario, su mente dando vueltas. Ya no era un proyecto universitario, era una misión. Tenía que encontrar esa llave, donde el primer sol del verano besa al hierro frío. Miró por la ventana hacia la oscuridad, pensando en cada pieza de metal de la granja. El arado, las herramientas, el viejo pozo, y entonces lo supo. El tractor. El viejo y oxidado tractor de su abuelo, aparcado junto al granero, mirando hacia el este. La frase resonaba en la mente de Arda como un eco del pasado. Donde el primer sol besa el hierro frío. Cerró los ojos, visualizando el amanecer sobre la granja. El sol, ascendiendo por el este, por encima de las colinas de Anatolia. ¿Qué objeto de hierro recibiría esos primeros rayos de luz? La respuesta le golpeó con la certeza de un relámpago. El viejo tractor. Abandonado en el cobertizo a medio derruir, con su parrilla metálica orientada precisamente hacia el este, era el candidato perfecto. El corazón de Arda latió con una mezcla de miedo y expectación. La advertencia sobre los hombres poderosos ya no era una simple línea en un diario. Era una amenaza tangible que parecía flotar en el aire denso de la propiedad abandonada. Caminó hacia el cobertizo. Cada crujido de las hojas secas bajo sus botas sonaba como pasos que lo seguían. El tractor, un Fendt de un verde descolorido,
Descansaba como el esqueleto de una bestia de hierro, cubierto de óxido y gruesas telarañas. El olor a metal viejo y tierra húmeda impregnaba el ambiente. Arda comenzó su búsqueda con una lógica metódica. Forzó la caja de herramientas soldada al costado. Dentro solo había llaves inglesas corroídas y un nido de avispas abandonado. Levantó el asiento de cuero agrietado, pero solo encontró polvo acumulado y restos de paja. Abrió el capó con un chirrido agudo que le heló la sangre. Sus manos se cubrieron de grasa mientras palpaba cada rincón del motor frío. Nada. La frustración comenzó a carcomer su esperanza. ¿Se habría equivocado? Se detuvo, apoyando las manos en el guardabarros, sintiendo el metal frío bajo sus palmas. Intentó pensar como su abuelo. Ismael no era un hombre de escondites obvios. Era un granjero, un hombre práctico y astuto. Sus ojos recorrieron el tractor de nuevo, esta vez más despacio, buscando una anomalía. Se fijó en la enorme rueda trasera. Algo llamó su atención en el contrapeso de hierro macizo atornillado al interior de la llanta, una pieza pesada diseñada para dar estabilidad a la máquina. Uno de los enormes pernos que lo sujetaban parecía diferente. Su cabeza hexagonal estaba menos oxidada, como si hubiera sido manipulado más recientemente que los otros. Con el corazón acelerado, volvió a la caja de herramientas, cogió la llave inglesa más grande y la ajustó al perno. Hizo fuerza, sus músculos se tensaron. Al principio no se movió, pero luego, con un gemido metálico, el perno cedió. Lo desenroscó por completo y, con un gran esfuerzo, retiró el pesado contrapeso. Detrás, en una cavidad perfectamente ahuecada en el hierro, había un pequeño bulto envuelto en un trapo grasiento. Con manos temblorosas, Arda lo desenvolvió. Allí estaba, una llave de hierro forjado, pesada y con un diseño antiguo. La pátina de óxido no lograba ocultar su sólida y deliberada manufactura. Era la llave. Sin perder un segundo, corrió de vuelta a la casa, con la llave apretada en el puño como si fuera el tesoro mismo. Se arrodilló frente a la caja fuerte, el polvo del suelo manchando sus rodillas. Introdujo la llave en la cerradura. Encajó a la perfección. Contuvo el aliento y la giró. Un clank, sordo y satisfactorio, resonó en el silencio sepulcral de la habitación. Tiró de la pesada puerta de acero, que se abrió con un gemido prolongado, revelando la oscuridad de su interior. La luz polvorienta que se filtraba por la ventana iluminó el contenido. No eran lingotes de oro ni sacos de monedas. En su lugar, cuidadosamente envueltos en trozos de tela de saco, descansaban varios objetos. Arda apartó con delicadeza la primera capa de tela y el aire se le escapó de los pulmones. Un brazalete de oro con forma de serpiente, cuyos ojos eran dos pequeñas y brillantes esmeraldas, le devolvió la mirada. A su lado, una estatuilla de plata de una diosa hitita y varias tablillas de arcilla cubiertas de inscripciones cuneiformes. Era un tesoro no por su valor monetario, sino por su incalculable peso histórico. Era el secreto por el que su abuelo había vivido y, ahora Arda lo sabía con certeza, por el que había muerto. Con el tesoro extendido ante él sobre la vieja manta, Arda sintió el peso de 15 años de silencio caer sobre sus hombros. Cada pieza de oro, cada tablilla de arcilla, no era solo un artefacto. Era un fragmento del alma de su abuelo, un testimonio de su valentía. El miedo, un nudo helado en su estómago, luchaba contra un creciente sentimiento de orgullo. Ismael no había huido. Había protegido la historia, pagando el precio más alto. Con un cuidado reverencial, Arda envolvió cada objeto y lo colocó de nuevo en la caja fuerte. Sabía que no podía hacer esto solo. Kenan Bey, o los hombres que ahora ocupaban su lugar, seguirían siendo una amenaza. La policía local era un riesgo demasiado grande. La influencia de un hombre poderoso podía llegar a cualquier parte. Su mente se aclaró con una única idea. Condujo durante casi una hora, bajo el manto de la noche, hasta una ciudad vecina, buscando una cabina telefónica
que pareciera lo suficientemente anónima. Marcó el número que sabía de memoria, el de su profesora de arqueología en la universidad, la doctora Elif Aydin. Cuando ella respondió, con voz somnolienta, Arda habló en un susurro urgente, sin dar su nombre al principio. Profesora, disculpe la hora. Estoy trabajando en mi proyecto en la Anatolia Central. He encontrado algo que no puedo describir por teléfono. Es de una importancia histórica incalculable. Y es peligroso. El diario de mi abuelo lo confirma. Necesito su ayuda. No confío en nadie más. Hubo un silencio en la línea, luego la voz de la doctora. Aydin, ahora completamente despierta y seria. No te muevas de donde estás. No hables con nadie más. Voy a hacer unas llamadas. Te contactaré a través de un canal seguro. Arda, has hecho lo correcto. Los días siguientes fueron una tortura de ansiedad. Siguiendo las instrucciones de la profesora, Arda esperó. Finalmente, 2 vehículos sin marcar llegaron a la granja. No eran policías, sino funcionarios del Ministerio de Cultura y Turismo, acompañados por la propia doctora. Aydin, con profesionalismo y discreción, documentaron y aseguraron el tesoro y el diario de Ismail. Antes de irse, la profesora puso una mano en el hombro de Arda. Tu abuelo era un héroe. Ahora nos aseguraremos de que todo el mundo lo sepa. Semanas después, la noticia estalló. Los medios de comunicación de toda Turquía anunciaron el descubrimiento del Tesoro de Karaballír, una de las colecciones hititas más importantes halladas en décadas. El diario de Ismail Sifsi se convirtió en la pieza central de la narrativa, no solo como una guía para el hallazgo, sino como una acusación directa. Las autoridades abrieron una investigación formal sobre la desaparición de Ismail, y el nombre de Kenan Bey, ahora un anciano pero aún influyente empresario, apareció en todos los titulares. La granja fue declarada sitio arqueológico protegido, poniendo fin a cualquier ambición sobre la tierra. Meses más tarde, Arda caminaba por una sala silenciosa en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia en Ankara. Allí, en una vitrina iluminada, brillaba el brazalete de oro junto a las estatuillas y tablillas. Una pequeña placa decía, la colección Ismail Sifsi, descubierta gracias a la dedicación de su nieto, Arda Yilmaz, en honor a un hombre que dio su vida para proteger el patrimonio de su nación. Arda no había encontrado el cuerpo de su abuelo, pero allí, frente a su legado inmortal, sintió que finalmente lo había traído a casa. El viento que soplaba en los campos de Karaballír ya no susurraba historias de pérdida, sino de justicia y memoria. La anomalía capturada por el dron no había sido una mancha estéril en la tierra, sino la semilla de la verdad que, después de tantos años, por fin había florecido.